Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Isaías capítulo 27, liberación y regreso de Israel. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Te pedimos en este momento, oh Dios eterno, que perdones nuestro pecado y que nos ayudes a ser cristianos vencedores. Por eso venimos a ti a pedirte que por medio de tu Santo Espíritu tú nos bendigas para que podamos estudiar tu palabra y podamos sacar las mejores lecciones para el fortalecimiento de nuestra fe. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 27 de Isaías vemos lucha, castigo, liberación, protección. Vemos a un Dios activo en la historia de sus hijos. Dios está presente, interviene para salvar y conviene entonces dejarnos dirigir por Él. El versículo 1 presenta el castigo que Dios da al monstruo del mar. Leamos. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, la serpiente veloz, a Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Debemos considerar algunos aspectos interesantes, ya que el profeta acude a la mitología popular para expresar sus revelaciones e ideas. Número 1. Es interesante que de alguna manera el juicio que viene anunciando y la liberación de los fieles hijos de Dios se relacione con la lucha que sostiene con este gran dragón, llamado el Leviatán. En otros pasajes de la Biblia se menciona también al Leviatán. Por ejemplo, en Job capítulo 41, el verso 1, dice: ¿pescarás tú al Leviatán con un anzuelo o sujetándole la lengua con una cuerda? Este término puede referirse a un peligroso cocodrilo o a una serpiente acuática o a un animal que en esta época ya no existe. Pero es interesante la manera similar en que se presenta en Salmo capítulo 74, versículos 13 y 14. Dice: tú dividiste el mar con tu poder, le rompiste la cabeza a los monstruos marinos, tú aplastaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a las jaurías del desierto. En la antigüedad, en la mitología cananea, se habla de una gran serpiente de 7 cabezas que llamaban Leviatán. En otros se lo compara con un dragón. Otros consideraban que era un animal real y que se refiere, en este caso, al cocodrilo. Lo cierto es que recibe el castigo directo de Dios. Algunos ven en la serpiente de 7 cabezas y el dragón una representación de Satanás que aparece en Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 y versículo 9. Leamos. Y apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo, encendido, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y una diadema en cada cabeza. Versículo 9. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero, junto con sus ángeles, fue arrojado a la tierra. Y que en el marco del fin del conflicto, Satanás será destruido completamente. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 y versículos 14 y 15. Dice el versículo 10: el diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrían sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba inscrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Así que se habla de una destrucción total del mal. Se habla de una destrucción del originador del mal
y los seguidores del mal. Por eso se describe al Señor como el Rey que triunfará. En segundo lugar, al parecer, aunque existe el mito, por la descripción que encontramos también en el libro de Job, se cree que el Leviatán es un animal real y se refiere, en este caso, al cocodrilo. Ahora, un cocodrilo de muchas cabezas sería un monstruo simbólico muy adecuado para designar a Egipto. El cocodrilo abundaba en el Nilo. Y en tercer lugar, en Isaías capítulo 27, versículos 30 y 31, se nombra repetidas veces a Egipto, y esto tiende a confirmar la posición de que el Leviatán es aquí, en primer término, un símbolo de Egipto. Sigamos estudiando Isaías capítulo 27, que en los versículos 2 al 6 registra el canto de Israel, al cual compara nuevamente con una viña productiva. Leamos los versículos 2 y 3. Aquel día cantadle a la viña del vino rojo. Yo, Jehová, la guardo, a cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. En otro pasaje se hace la misma comparación, pero desde otro punto de vista. En Isaías 5 se presenta una endecha por la viña improductiva y pregunta: ¿qué haré a mi viña? Pero ahora esta viña llena toda la tierra con su fruto. Se presenta el gran agricultor celestial, cuidando la viña, vela por ella, la riega. Es una figura hermosa de la manera en que Dios se preocupa por su pueblo y provee todo lo necesario para que pueda ser productivo. Dios protege a su pueblo. Dios cuida a sus hijos. Además, cuando Jesús estuvo con sus discípulos, también los comparó con la vid. Miremos Juan capítulo 15, versículos 1 al 5. Dice: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Dios espera que su pueblo pueda producir frutos de justicia. Elena de White comenta: espere Israel en Dios. El Señor de la viña está ahora mismo juntando de entre los hombres de todas las naciones y todos los pueblos los preciosos frutos que ha estado aguardando desde hace mucho. Pronto vendrá a los suyos, y en aquel alegre día se habrá cumplido finalmente su eterno propósito para la casa de Israel. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la haz del mundo se henchirá de fruto. Miremos todo en Profetas y Reyes, página 16. Dios viene a recoger los frutos que ha producido su viña. Sigamos con Isaías 27, ahora el versículo 4. Dice: No hay enojo en mí. ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los pisotearé y los quemaré a todos juntos. En la viña de Isaías 5, los espinos y los cardos reemplazaron la vid original. Dios estaba enojado con su pueblo, ya que ellos no produjeron frutos de justicia. Pero aquí, Dios no está enojado con su pueblo, como nos enojamos nosotros. Dios, por el contrario, ama a su pueblo, lo cuida y le provee todo lo que necesita, pero requiere lealtad y fidelidad. Cuando dice que aplastará los espinos y cardos, significa que Dios enfrenta a los enemigos del pueblo de Dios y los consumirá con fuego, destrucción total. Dios no nos envía a la batalla solos a enfrentar al enemigo. Él dice que nos vistamos de su armadura para permanecer firmes. El versículo 5 dice: ¿O se acogerá alguien a mi amparo? Que haga conmigo paz. Sí, que haga la paz conmigo. En el tiempo del conflicto, cuando el enemigo dirige sus ataques contra el pueblo de Dios, se amonesta a que busquen la protección en Dios. Si la iglesia obedece al Señor, los esfuerzos del enemigo no tendrán éxito y el pueblo de Dios experimentará
la verdadera paz. De esta manera entendemos que las batallas espirituales Dios las pelea por nosotros, y entonces ese poder divino pone a nuestra disposición todo lo que venga, toda la gracia del cielo está listo para defendernos. Ahora, cuando estamos bajo la protección del Señor, ¿quién podrá hacerle frente? Por eso Dios nos pide que hagamos paz con Él, es decir, que vengamos a hacer cuentas con Él. Si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, pues Dios puede limpiarnos y cubrirnos con su justicia. Elena de White dice: a las almas que se vuelven a Él en busca de amparo, Jesús las levanta sobre toda acusación y calumnia. Ningún hombre ni ángel maligno puede incriminar a estas almas. Cristo las une con su propia naturaleza divina y humana. Están al lado de aquel que lleva los pecados en la luz procedente del trono de Dios. Libro Ministerio de Curación, página 60. Dios está listo para abrazarnos y restaurar nuestra vida. Viene entonces el anhelo de Dios para su pueblo. Versículo 6. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Dios quería que su pueblo echara sus raíces en el Señor, que se afianzara en el poder de Dios y que de esta manera llevara el conocimiento de la salvación a todo el mundo. Pero cuando Israel fracasó, esta tarea fue encomendada al Israel espiritual, a la iglesia de Dios cristiana. Somos las ramas injertadas del árbol de Dios. Ahora, el fracaso de Israel y ante la espalda que le dan a Dios, ahora Dios le pide a su iglesia que se levante y haga la obra que el Señor quiere que realice. Leamos Romanos capítulo 11, versículos 11 y 12. Pero yo pregunto, ¿será que los israelitas al tropezar cayeron definitivamente? De ninguna manera. Al contrario, debido a su transgresión vino la salvación a los gentiles, a fin de provocarlos a celos. Y si su transgresión ha servido para enriquecer al mundo y su caída a los gentiles, ¿cuánto más lo será su plena restauración? Dios quiere que su iglesia ilumine al mundo con el conocimiento de la salvación y que pueda alcanzar a todos los habitantes del mundo, incluyendo al pueblo de Israel. La segunda sección de este capítulo 27 de Isaías son los versículos 7 al 11, en donde Dios explica que el castigo dado a Israel era para restaurar su fe. Miremos el versículo 7. ¿Acaso ha sido herido como fue herido quien lo hirió, o ha sido muerto como fueron muertos los que lo mataron? Isaías hace notar el contraste entre el trato de Dios con su propio pueblo y su trato con los enemigos de su pueblo. El pueblo de Dios puede sufrir pruebas y tribulaciones, pero no será totalmente destruido. En otras palabras, Dios hiere a su pueblo por su propio bien, para remediar los defectos de carácter, pero no para destruirlos. Versículos 8 y 9. Con moderación lo castigaré en sus vástagos. Él los remueve con su recio viento en el día del viento del este. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto de la remoción de su pecado, que vuelva todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y que no se levanten más los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Aquí hay una frase muy interesante, dice: con moderación los castigaré. Este texto nos parece indicar que Dios no castiga más de lo que podamos resistir. En el caso de Israel, su castigo será algo terrible, pero no lo destruirá del todo. El pasaje dice que Dios perdona su pecado y el pueblo de Israel sería curado de su maldad. Elena de White explica: mediante el cautiverio babilónico, los israelitas quedaron eficazmente curados del culto a las imágenes talladas. Después de su regreso, dedicaron mucha atención a la instrucción religiosa y al estudio de lo que había sido escrito en el libro de la ley y en los profetas concerniente al culto del Dios verdadero. Libro Profetas y Reyes, página 520. Así que el fruto
del castigo será el arrepentimiento y el perdón que Dios ofrece. Dios purificará a su pueblo a través de estas pruebas y el pueblo entonces como resultado será restaurado y además de eso quitará todos los símbolos de los ídolos. Ya no adorará más al sol, sino que adorará al eterno y poderoso Dios. Sigamos con los versículos 10 y 11 de Isaías capítulo 27. Porque la ciudad fortificada será desolada, la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto. Allí pastará el becerro, allí tendrá su majada y consumirá sus ramas. Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas, y vendrán mujeres a encenderlas, porque aquel no es un pueblo inteligente, por tanto su hacedor no tendrá de él misericordia, no se compadecerá de él el que lo formó. Esta es una referencia en primer lugar a Jerusalén, símbolo del pueblo de Dios. La ciudad próspera, abandonando a Dios, se convertirá en un lugar desolado, tanto que sirve para que los animales puedan pastar. Se lo compara con un árbol que es deshojado, que se seca y se muere. La madera seca solo sirve como leña. Es una representación de que esta nación pasará por el fuego de la aflicción. Y llegamos al final de este capítulo donde se anuncia el regreso del exilio. Miremos el versículo 12. Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. El Señor le había prometido a Israel la tierra desde el Éufrates hasta el torrente de Egipto. Estas naciones serían trilladas y entregadas al pueblo escogido de Dios. Pero recuerden que en aquel día, por supuesto, que si la relacionamos con la trilla, representa el gran día de juicio. Allí se nos dice que el Señor juntará su trigo en su alfolí celestial y el tamo será quemado. Recordemos las palabras de Jesús en Mateo capítulo 13, versículos 39 y 40. Él dice: el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que, así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este mundo. Los hijos de Dios estarán seguros en el granero del Señor. Los impíos serán destruidos. Leamos el versículo 13 del capítulo 27 de Isaías. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta. Vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. El profeta vuelve a referirse a en aquel día. Es el momento que el Señor ha determinado para su pueblo. En primer lugar se refiere a la restauración del reino de Israel. El propósito de Dios que este pueblo llegara a abarcar a todo el mundo, en donde las naciones de la tierra llegaran a adorar al Señor. Es interesante también que se habla del momento en que los esparcidos serán otra vez reunidos. Si Israel hubiese cumplido todos los propósitos divinos, habría llegado a ser el centro del planeta Tierra. Pero lamentablemente estas promesas no fueron cumplidas por Israel debido a su rebelión. Entonces serán cumplidas al momento cuando Cristo venga a establecer su reino y junte a todos los escogidos de Dios de todas las partes de la tierra. Y entonces fundará su reino en justicia y paz eterna. Apreciado amigo y hermano, las promesas de Dios se aplican a tu vida. La seguridad de la salvación es una realidad cuando Cristo se convierte en el centro de tu existencia. Te invitamos a dar al Señor el lugar más importante de tu vida. Acepta a Cristo como el Rey de tu existencia y podrás vivir con Él por toda la eternidad. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.